esas personas no son creyentes, muchas veces esas personas no tienen a Cristo, no han aceptado a Cristo, no se han arrepentido de sus pecados. Sin embargo, ellos te dicen que van a ir al cielo. Porque probablemente, así como este dicho que te dice que todos los caminos nos llevan a Roma, en el pensamiento de las personas ha de estar el que todos los caminos llevan a Dios. Pero Jesucristo en estos 2 versículos nos menciona que hay 2 caminos, 2 destinos. En nuestra vida espiritual, no todos los caminos nos llevan a Dios. De hecho, solamente hay 2 caminos. Un camino que te va a llevar a la salvación de tu alma, o un camino que te va a llevar a la condenación. Y fíjate cómo Jesucristo le dice a sus discípulos en este versículo 13: entrad por la puerta estrecha. El domingo pasado, si tú y yo recordamos nuestro estudio, veíamos a través de la oración que nosotros como creyentes, nosotros como discípulos, debemos de ser cristianos activos y no pasivos. Y Jesucristo en este versículo, la primera palabra que usa es un verbo: entrar. No te dice espera que alguien te lleve, no te dice espera que yo venga por ti y te lleve. No, te está diciendo entra, ponte en acción. Nosotros como creyentes debemos de ser creyentes activos, no creyentes pasivos y conformistas. Y yo te felicito porque cada uno de nosotros hemos entrado a esa puerta que tú y yo vamos a descubrir en este versículo 13. Fíjate qué más nos dice: entrad por la puerta estrecha, es decir, por una puerta pequeña que va a costar entrar. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En este versículo se nos menciona una puerta estrecha y una puerta angosta. Jesucristo nos está invitando a que entremos a esa puerta estrecha, porque la otra puerta, que tiene otro destino, es una puerta ancha, fácil de entrar, donde el camino es espacioso, a lo mejor un camino fácil, a lo mejor un camino agradable para la carne, un camino agradable para aquel que hace y se goza en el pecado. Pero la finalidad de ese camino y de esa puerta ancha es un camino que te lleva a la perdición, que te lleva a la condenación. Y fíjate lo que nos dice: y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. ¿Y sabes a qué se está refiriendo con respecto a esa puerta grande y ese camino amplio? A toda aquella persona que ha decidido llevar una vida alejada de Dios. A toda persona que ha decidido andar en los caminos del pecado, en las concupiscencias de su carne. Todo aquel que no quiere saber de Cristo y quiere deleitarse y estar en el pecado. Pues hay que recordar que nosotros somos por naturaleza personas caídas. Y para poder llegar a nuestro destino, a nuestra salvación, necesitamos de un intercesor, de un mediador. Y es lo que Jesucristo les está recordando a sus discípulos. Y es lo que Jesucristo le está diciendo, ahora sí, a toda la multitud que estaba alrededor de él escuchándole, qué es lo que decía, qué es lo que él hablaba. Fíjate lo que dice este versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te has preguntado cuántas veces el hombre tiene que morir? Fisiológicamente tenemos que morir todos los que estamos aquí a consecuencia del pecado. El resultado del pecado en nuestras vidas es una muerte fisiológica, una muerte física. Por eso poco a poco nos vamos desgastando y nuestros músculos pierden fuerza. Pero hay otra muerte que tú y yo encontramos en Revelaciones.
Y ahora que estamos llevando el estudio de revelación en los días miércoles, ya lo vamos a ver. Todo aquel que siga en esa puerta amplia, en esa puerta donde su camino es espacioso y donde es deleitoso para la carne, va a tener una segunda muerte, donde va a ser una condenación eterna. Sin embargo, así como Jesucristo da a conocer de estas dos puertas, debemos de estar agradecidos con Dios. Si tú piensas y estás buscando un motivo para el día de hoy estar agradecido con Dios, esto que nos dice en el versículo 14 debe de estar en nuestro corazón y debe de estar en nuestra mente para estar agradecidos con Dios en este momento y todo el resto de nuestras vidas. Mira lo que dice una vez más este versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si tú y yo hoy estamos aquí, es porque hemos hallado esa puerta. ¿Quién es esa puerta? Mira lo que nos dice el Evangelio de Juan. Fíjate lo que nos dice en el capítulo 10, versículos 7, 8, 9 y 10. Jesucristo hablando en otra ocasión, y eso es lo que me encanta de los evangelios. Los 4 evangelios que nos describen, que nos dan a conocer el ministerio, el testimonio de Jesucristo se complementan. Nos sirven para comprender de una manera mejor las enseñanzas y la vida de Jesucristo. Fíjate lo que nos dice este versículo 7 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es la puerta que nos lleva a ese camino, a la salvación? Que nos justifique y nos reconcilia ante el Padre: Jesucristo. ¿Tenemos razones para estar agradecidos con Dios? Sí, fíjate qué tan grande amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a darnos salvación. Porque por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, por lo que tú y yo somos y representamos, por mis estudios, por mis hazañas, por mis dones, nunca iba a poder entrar a esa puerta que me lleva a la salvación. Porque la naturaleza de pecado que hay en la humanidad, que hay en el hombre, lo lleva a entrar a esa puerta que tiene un camino espacioso y que la finalidad es un resultado de condenación. Sin embargo, gracias a Jesucristo, que nosotros hemos sido de aquellos pocos que se menciona en este versículo 14, y pocos son los que la hallan. Esa es algo que, si te pones a pensar, debemos de estar agradecidos con Dios. Debemos de estar agradecidos con Cristo, porque Él nos enseña el camino a la vida. Y fíjate lo que nos dice también el Evangelio de Juan, unos capítulos atrás, un versículo bien conocido con respecto a que Jesucristo es también el camino a la vida y al Padre, y nadie puede llegar al Padre sino por medio de Él. Y a lo largo del Evangelio de Juan, también algo bien interesante es que se nos muestra a Jesucristo como
el sustento y el fundamento que tú y yo necesitamos para seguir adelante. Fíjate lo que nos dice el capítulo 6 de Juan, cuando Jesucristo también le dice a sus discípulos: yo soy el pan de vida. Nos dice a partir del versículo 29, respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo se les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da la vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que Jesucristo representa en nuestras vidas. Por eso Jesucristo en estos versículos les está recordando a sus discípulos que deben de permanecer, deben de seguir en todas las enseñanzas que Jesucristo ya ha enseñado en este sermón del monte. Nosotros, como discípulos de Jesucristo, como personas que hemos sido cambiadas, que hemos sido transformadas, que hemos entrado por esa puerta estrecha, debemos de seguir adelante. El camino como creyente, el camino como cristiano no va a ser fácil. Vamos a tener pruebas, vamos a tener necesidades. Y probablemente vas a ver a las demás personas allá afuera y vas a ver que su vida es buena para ellos, sin problemas, sin necesidades. Pero el camino que ellos decidieron tomar es un camino que va a traer en sus vidas una condenación por la eternidad. Esto también nos debe de poner en nuestras vidas y en nuestro corazón ese amor para con el perdido, ese amor para con aquella persona que está desviada, que está en un rumbo equivocado, que está en el camino incorrecto. Fíjate qué más nos dice el versículo 15 de Mateo, del capítulo 7. Ahora Jesucristo ya nos ha enseñado y nos recuerda que hay dos caminos: un camino que te lleva a la salvación, un camino que te lleva a la vida por medio de Él, o hay un camino de pecado que te va a llevar a la condenación. Pero fíjate lo que se nos menciona en este versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así como tú y yo debemos de tener amor para con el perdido y compartirles el evangelio y llevarlos a Cristo, se van a levantar falsos profetas, y Jesucristo nos lo advierte. Y Jesucristo, con esta primer palabra, que también es un verbo y que nos dice guardaos, nos hace una vez más entender que como creyentes, que como discípulos debemos de estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, con lo que está pasando en la situación en el mundo, pero también en la situación en nuestra iglesia. Y Jesucristo nos llama a estar preparados, atentos, a guardar nuestra vida, a guardar nuestro corazón, porque se van a levantar falsos profetas. En el Antiguo Testamento, el profeta era una persona enviada por Dios para dar un mensaje. Hoy en día, si tú y yo analizamos, se han levantado muchas personas que dicen traer un mensaje de Dios, y ese mensaje es bien diferente a las Sagradas Escrituras. Y nosotros debemos de estar preparados y tener el discernimiento para poder detectar y guardar nuestro corazón de que no seamos engañados. Porque yo te comentaba, así como tú y yo debemos de tener amor para con el perdido, para llevarlo al buen camino, también van a haber personas falsas, profetas falsos, que van a guiar a la iglesia, o van a tratar de guiar a la iglesia a que salgan de ese camino bueno que es en Cristo, y van a tratar de engañar a los creyentes para que vayan por ese camino de pecado. Fíjate cómo Jesucristo los describe: que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Líderes
que aparentan ser creyentes, líderes que imitan ser cristianos, pero la finalidad de ellos es tienen una mala intención con la iglesia. Incluso muchos de esos creyentes que dicen llamarse, se creen las personas más santas y se creen enviados de Dios y empiezan a hacer un desastre en las iglesias. Empiezan a meter fundamentos, doctrinas contrarias a lo que hemos estado aprendiendo. Y la gente, por no estar preparada, por no tener una comunión con Dios, son engañadas fácilmente. Por eso nosotros en nuestra iglesia hemos implementado estudios. Por eso Capilla Calvario enseña versículo por versículo, libro por libro, para no cometer alguna falla con respecto a las doctrinas que tenemos en las Sagradas Escrituras, pues esas son nuestros fundamentos. Esa es la realidad. Por eso en nuestra iglesia también se le invita a los hermanos a estar estudiando su palabra, porque es bien fácil que un líder se suba aquí y empiece a hablar y los hermanos estamos de acuerdo con el pastor, con lo que enseña, amén. Y muchas veces a lo mejor el pastor también inventa cosas y la congregación, por no estar preparada, por no conocer de la palabra de Dios, es engañada. Y Jesucristo nos llama a tener cuidado de esos falsos profetas, y más adelante también nos va a decir, y tengan cuidado con los falsos maestros que van a perturbar a la iglesia. Fíjate cómo lo describe, con qué característica, porque van a venir vestidos de ovejas. Van a parecer creyentes, cristianos, buenos creyentes, buenos cristianos. Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué descripción nos da Jesucristo con respecto a esos falsos profetas? Pero en su interior son lobos rapaces. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los lobos cazan a las ovejas? No se van por la más fuerte. No se van donde hay unas 30 o 40 ovejas. La forma de cazar de los lobos, analizan a las ovejas, por lo regular siempre fijan su presa en la más pequeña, en la que apenas está creciendo o en la que tiene alguna discapacidad, en la que se ve débil, en la que ellos detectan y dicen, ella es la más fácil de cazar, y se van a cazar a la oveja más débil, más frágil, más dispersa de entre el grupo de las ovejas. Y muchas veces así es como van a actuar estos falsos profetas. Van a engañar a los creyentes que no están preparados, que no tienen un compromiso con Dios, que no se esfuerzan por tener un compromiso, no con la iglesia, no con el pastor, sino con Dios. Porque al final de cuentas Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que tú y yo hemos hecho, y todo lo que tú y yo hagamos. Por eso también en noviembre vamos a empezar nuestros países para fomentarnos, para crecer, para volver a recordar de dónde venimos, de dónde somos, nuestra identidad con Cristo y nuestro trabajo como iglesia. Para estar preparados y para estar prevenidos de todos estos falsos profetas, estos falsos líderes que se van a levantar y ya se están levantando, y conforme pasa el tiempo van a seguir levantándose. Y nosotros debemos de estar prevenidos, guardando nuestro corazón. Pero del versículo 16 al versículo 20, Jesucristo nos da el resultado, y Jesucristo nos dice, oye, pero tú debes de estar atento, porque así tú vas a poder conocer quién es un falso profeta, quién es un falso creyente, quién es un falso líder. Jesucristo también nos advierte, pero también nos enseña cómo tú y yo podemos tener la capacidad y el discernimiento
para poder guardar nuestro corazón y estar atento conforme a lo que está pasando en la situación actual y en la actualidad y en el pasado también con los discípulos y la iglesia primitiva. Fíjate qué descripción y qué analogía nos ponen estos versículos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Fíjate qué analogía nos pone. ¿Acaso un árbol de mango puede dar manzanas? Y no solamente, fíjate qué tan precisa es la analogía de Jesucristo que nos dice, ¿acaso de los espinos se pueden dar uvas? ¿Acaso de los abrojos, que es también de la familia de los espinos, se pueden dar higos? Por lo regular estos árboles que son mencionados son árboles que no dan frutos, sino al contrario. Y Jesucristo nos dice, ustedes deben de tener ese discernimiento, esa capacidad de poder ver los frutos de las personas. Y no es que juzguemos, sino es que analicemos, que discernamos. Porque cuando Jesucristo hace referencia a que por los frutos los vamos a conocer, los frutos son las acciones, las intenciones que salen de nuestro interior y que se reflejan en el exterior. Las buenas o malas obras que tú y yo hacemos. Aquel que dice ser creyente, pero lleva una vida de malas obras, peleándose con la gente, diciendo mentiras, emborrachándose. Y dice, yo soy creyente, yo soy cristiano. Jesucristo nos llama a examinarnos y examinar a las personas por sus frutos. Y esta es una buena oportunidad para que tú y yo examinemos nuestras vidas. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Frutos dignos de arrepentimiento? ¿Frutos que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, que es en amor, en paz, en gozo, en benignidad, en mansedumbre? ¿O aquellos deseos de la carne que también se mencionan en Gálatas, que es en fornicación, en adulterio, en lascivia? Pero todo aquel que está en Cristo, todo aquel que ha depositado su confianza, ya ha decidido, ya ha tomado la decisión de andar por esa puerta estrecha y por ese camino angosto, va a dar buenos frutos. Y es lo que nos está diciendo en este versículo. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Aquí una vez más nos está hablando del destino de todas aquellas personas que han decidido llevar una vida alejada de Dios y engañándose a sí mismos. Y nos está hablando de estos falsos profetas que son lobos rapaces, que no tienen parte con la iglesia. Sin embargo, se van a meter en la iglesia, se van a infiltrar en la iglesia y van a tratar de llevar a muchos a ese camino de perdición. Pues todas aquellas personas que se nos está describiendo con respecto a los falsos profetas, su final es que al no dar frutos, al no tener buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Porque todo hombre, toda persona, toda mujer que no tenga a Cristo en su vida no puede dar buenos frutos. Y te recuerdo una vez más, nosotros venimos de una naturaleza de pecado, de una naturaleza esclava en el pecado. Efesios capítulo 2 nos describe cómo era la vida del creyente antes de Cristo. Una vida bajo la autoridad de Satanás, una vida en desobediencia, una vida en rebeldía. Y así está, y esa es la condición
de toda persona que no tiene a Cristo. ¿Crees que de ellos pueda salir una buena obra? ¿Crees que de ellos puedan salir buenas acciones? No, necesitan ser transformados, necesitan ser renovados. Sin embargo, tú y yo hemos sido renovados y hemos sido cambiados por Jesucristo. Y si Jesucristo está en nosotros, nosotros podemos tener buenos frutos. No porque tengamos la capacidad, sino porque si nosotros permanecemos en Jesucristo, permanecemos en el árbol de vida, nosotros como pámpanos tendremos buenos frutos porque Jesucristo está en nuestras vidas. El que cambia, el que transforma nuestras vidas, el que transforma nuestra mentalidad, es Cristo a través del Espíritu Santo y a través de su palabra en nuestras vidas. Por más que intentemos ser personas buenas, personas agradables, si no tenemos a Cristo y si no practicamos su palabra y si no nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo, nada bueno va a salir de nosotros. Versículo 20: así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros como creyentes debemos de estar dando buenos frutos. Aquel que no tiene a Cristo va a dar malos frutos. Y si sigue así va a tener un camino a la condenación. Pero nosotros como personas que hemos sido ya alcanzadas, nosotros como árboles que ahora estamos en Cristo y como ramas, como se nos menciona en el Evangelio también de Juan, que Jesucristo es el tronco, Jesucristo es la vid y nosotros somos el pámpano, nosotros somos el fruto. Pero no porque tengamos la capacidad, sino porque Cristo ha cambiado nuestras vidas. Sigamos adelante, hermanos, no nos desanimemos. Pero también es un buen momento en esta mañana para examinar nuestras vidas. Para examinar qué es lo que estamos reflejando, qué es lo que hay en mi interior que estoy reflejando en mi exterior. Porque como creyentes somos llamados a dar buenos frutos. Porque si Jesucristo nos dice en estos versículos que acabamos de estudiar que por sus frutos vamos a conocernos, todo aquel que esté dando malos frutos, malas acciones, está reflejando y está dando testimonio que Cristo no está en su vida. Pero todo aquel que esté dando buenos frutos, buenas acciones, buenas obras, está reflejando que Cristo está en su vida. Es por eso que nosotros hemos estado analizando este sermón del monte. Y al principio yo les mencionaba, este sermón del monte, aunque en los primeros versículos se nos dice que la gente se puso alrededor de Jesucristo y se puso a oír lo que Jesucristo decía, este sermón del monte era para los discípulos. Era para todo aquel conocedor de la palabra y todo aquel que había tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Y Jesucristo está terminando ya este sermón del monte diciendo, hey, por los frutos vamos a conocer a quién es mío y quién no es mío. Y todo aquel y nosotros que somos discípulos de Jesucristo debemos de estar practicando las enseñanzas de Jesucristo. Y debemos de estar reflejando en nuestras vidas estas enseñanzas. Pues si tú y yo practicamos cada enseñanza que hemos estado viendo con respecto al sermón del monte y que tú y yo vamos a ver más adelante, el resultado de practicar estas enseñanzas va a ser un fruto agradable, va a hacer buenas acciones en nuestras vidas. Pero es importante que sigamos adelante y que nos animemos a seguir adelante. La vida con Cristo ahora, en esta tierra, no va a ser fácil. Vamos a pasar por muchos problemas, por muchas adversidades. ¿Cuántos hermanos no se han enfermado
por el COVID-19. Y no es que no sean creyentes, es que así lo ha querido Dios y no por eso nos vamos a desanimar. ¿Cuántos hermanos no mueren de cáncer al año? Y no es porque Dios no esté con ellos, es que es parte también de la vida. Pero hoy, y como yo te decía el miércoles, hoy nos toca sufrir en esta tierra. Hoy nos toca pasar por necesidades, por aflicciones, como Jesucristo las pasó. Pero va a llegar un momento en el que tú y yo vamos a estar deleitándonos y gozándonos por toda la eternidad. Cuando tú y yo estemos con Cristo, cuando tú y yo estemos con Dios. Pero hoy nos toca animarnos a seguir adelante, a evaluar nuestra condición, a evaluar nuestras vidas, y si hay fallas en nuestras vidas, si hay desánimo en nuestras vidas, hoy es un buen momento para entrar a la presencia de Dios y decirle: Señor, te necesito. Señor, yo te necesito porque yo sé que sin ti nada bueno puede salir de mí. Porque yo puedo ser la persona más inteligente, la persona más preparada, la persona con más dinero. Pero si Cristo no está en nuestras vidas, nosotros no somos nada. Y es un buen momento para agradecerle a Dios que Él nos ha rescatado por medio de su Hijo Jesucristo, a cada uno de nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Seguir adelante, continuar. Recordar el sacrificio de Jesucristo, tomar fuerzas, tomar ánimo y seguir adelante en nuestras vidas. Ante esta situación que cada vez está más en tinieblas, que cada vez hay más pecado, pero nosotros hemos sido llamados a dar buenos frutos en medio de nuestras adversidades, en medio de las circunstancias adversas. Por medio de Jesucristo nosotros podemos dar buenos frutos para tocar el corazón de las personas necesitadas, para llevar amor, para llevar gozo, para llevar misericordia, para llevar dirección a las personas que necesitan de Cristo. Dios nos usa para que por medio de nuestro testimonio el Evangelio sea también dado, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestros frutos. Tú y yo podemos llevar a las personas necesitadas a que conozcan de Cristo. Ponte de pie en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que Él siga trabajando en nuestras vidas, que Él siga obrando en nuestras vidas, que Él siga poniendo ese deseo y ese gozo en nuestras vidas para poder guardar nuestras vidas, para poder examinar nuestras vidas y ante todo defecto, ante todo problema, ante todo desánimo, Él nos lleve adelante para poder seguir de pie y animado en esta vida que tenemos. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias porque tú eres un Dios bueno y un Dios misericordioso y un Dios de maravilla, Señor. Y en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, reconociendo tu poder, tu grandeza, tu majestad, Señor. También recordando esa decisión que hemos tomado, Padre, de entrar por aquella puerta, Señor, que Jesucristo la describe como una puerta angosta. Hemos tomado la decisión de seguirte, Señor. Hemos tomado la decisión de creer en Cristo con todo nuestro corazón, de reconocer que somos personas débiles, personas incapaces de poder llegar a ti por nuestros propios medios. Y hemos reconocido a nuestro Salvador Jesucristo, Señor, y nos hemos encaminado por ese camino, por ese proceso que puede ser difícil para nuestras vidas, pero siempre confiando en ti, siempre confiando en que tú nos darás la fuerza y la gracia para poder seguir adelante, pues también sabemos que al final de ese camino podremos estar contigo para toda la eternidad, Señor. Y aunque en nuestras vidas vengan desánimo, aunque en nuestras vidas vengan preocupaciones,
podemos estar seguros que tú guardas y tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido también que en esta hora, Señor, podamos evaluar nuestra vida, podamos evaluar nuestra condición. Y si en nosotros, Padre, hay pereza, hay flojera, hay desánimo, a lo mejor nos hemos olvidado de practicar tu palabra, a lo mejor no tenemos ganas de practicar tu palabra, yo te pido, Señor, que en esta mañana tú trates con nuestras vidas. Ayúdanos a recordar aquel sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a recordar cuál fue el precio de nuestro pecado, cuál fue el precio de nuestra enemistad contigo, Señor. Ayúdanos a estar agradecidos por lo que tú estás haciendo y harás en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, tenemos el testimonio y la vida de Jesucristo en nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú nos hagas recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Y que sea de ánimo, y que sea de gozo, y que sea de alegría para seguir practicando tu palabra y dar buenos frutos, Padre. Pues todo aquel que está sin ti, todo aquel que está apartado de ti, dará malos frutos y será cortado y será echado al fuego. Pero todo aquel que permanece en Cristo dará buenos frutos y estará contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra. Te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.